Ok, chicos, buenas tardes. Miren, esta es la clase grabada de trigonometría. Entonces, vamos a revisar todos los temas que hemos visto hasta el día de hoy, que es jueves 12. Ok. Recuerden que comenzamos un poquito con lo de la geometría euclidiana. Les comentaba que nos teníamos que remontar un poquito a 4000 años antes para poder entender un poquito de lo que viene siendo la trigonometría, ¿ok? Vamos a tomar un punto bien importante que es el teorema de Pitágoras, que es el que vamos a estar viendo un poquito más en esta materia, ¿ok? Después nos vamos con triángulos y relaciones métricas. ¿Cuántos tipos de triángulos hay? Hay 3 tipos de triángulos y estos se clasifican por su tamaño. ¿Qué pasa aquí? Se clasifican en triángulo equilátero. ¿Cuál es el triángulo equilátero? Pues es aquel que sus medidas de los 3 lados son iguales. ¿Ok? El triángulo isósceles, pues las medidas de sus 2 lados son iguales. Y obviamente el de la parte de abajo o algún otro lado, depende de la posición en la que esté el triángulo, pues es desigual. El triángulo escaleno, pues todas las medidas de sus lados son diferentes. Y es bien importante también entender que los triángulos se clasifican por ángulos. Es decir, el triángulo acutángulo, pues es cuando los 3 ángulos interiores son agudos. El triángulo rectángulo, cuando un ángulo es recto. Y el triángulo obtusángulo, cuando un ángulo es obtuso. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Cuando me menciona que el triángulo acutángulo, los 3 ángulos interiores son agudos, es porque miden menos de 90 grados. ¿Ok? Cuando me menciona que es un triángulo rectángulo, es decir, un ángulo es recto, es decir, que mide igual a 90 grados. Y el triángulo obtusángulo es cuando un ángulo es obtuso, es decir, mayor a 90 pero menor a 180 grados. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Los triángulos se conceptualizan en algo bien importante, que se le conoce como segmentos. ¿Qué es un segmento? Pues es un trozo o una parte cortada, ¿ok? Tenemos que tener en cuenta que un triángulo es un símbolo, ¿ok? Es una porción de un plano limitada por 3 rectas que se cortan de 2 a 2 entre 3 puntos, ¿ok? Ahora, ¿qué pasa aquí? Nos dice que hay términos en la geometría, ¿ok? Y aquí vamos a responder unas partes de la guía que son del ejercicio del bloque 1. ¿Por qué? Vimos lo que es un segmento, lo que es un punto medio, lo que es una línea y lo que es un punto. Un segmento en un triángulo plano es aquel que une el vértice de un triángulo con el lado opuesto, ¿ok? El punto medio es esta mediatriz respectiva de un dicho lado. Generalmente el punto medio se pone en la hipotenusa. La línea en la geometría pues está formada por un conjunto de puntos, pero hay una teoría de Kandinsky que nos dice que la línea en la geometría es imaginaria, es decir, hasta que yo no la trazo ya es una línea, mientras sigue siendo imaginaria. Y el punto, pues el punto es un signo de tamaño muy pequeño, de forma circular que resulta visible por un contraste de color. Es decir, en la geometría, si yo no le pongo un color al punto, no tiene gran relevancia, ¿ok? Y con esto respondemos la primera parte de la guía. Nos dice, carece de dimensiones y solo tiene posición, designándose una letra mayúscula próxima al símbolo. ¿Ok? Es la primera que nos menciona. Después dice, se obtiene por un punto de movimiento en la misma dirección.
Después nos dice, es el punto que divide a un segmento en dos partes iguales. Y al final nos dice, es una porción de la recta comprendida entre dos de sus puntos. Es decir, respuesta del primero, pues es punto. ¿Por qué? Porque carece de dimensiones. Dice, se obtiene por un punto el movimiento en la misma dirección. Línea, es decir, yo parto de aquí y hago esto. ¿Ok? Es el punto que divide un segmento en dos partes iguales. Punto medio es el que yo les mencionaba, que generalmente está la hipotenusa. Es una porción de la recta comprendida entre dos de sus puntos, segmento, es decir, A y B. Y ahí hay un segmento. ¿Ok? Después nos vamos con los siguientes, que nos dice, por su medida se llama el ángulo menor a 90 grados. Pues ya lo habíamos revisado y es el agudo. ¿Ok? Por su medida se llama el ángulo de 90 grados. ¿Ok? Ese es el recto. Por su medida se llama el ángulo mayor a 90 pero menor que 180, el obtuso. Mide 180, llano. Par de ángulos cuya suma es igual a 90, complementarios. Ángulo que mide exactamente 360, perígono. Son aquellas que al cortarse forman ángulos rectos, rectas perpendiculares. Triángulo que presenta igualdad en sus tres lados, equilátero. Triángulo que tiene un ángulo recto, rectángulo. ¿Ok? Ok. Esa es la parte más importante que nos menciona en la guía. ¿Ok? Después venimos con esta congruencia de triángulos. ¿Qué es la congruencia de triángulos? Pues nos referimos a esto de lado, ángulo, lado. ¿Ok? Antes de que pasemos a eso, vamos a revisar un poquito algunas partes importantes del libro. ¿Por qué? Porque es importante que tengan estos conceptos de superficie, de línea y de punto. Para que quede más claro, punto carece de dimensiones y solo tiene posición. ¿Ok? Lo representamos por y está un puntito. ¿Ok? Se designará colocando una letra mayúscula próxima al símbolo. Una línea tiene solo una dimensión, una longitud. Su representación se hace mediante un trazo y su designación es a través de dos letras mayúsculas. Puede ser A y B, F y G, B y C. ¿Ok? El orden de las letras realmente no importa cuando solo se hace una línea. Cuando ya se está formando un triángulo, sí es importante que tengan un orden. Superficie, pues es esta pose en dos dimensiones, longitud y anchura. Para representarla se trazan líneas que la limitan y la designaremos con una letra mayúscula dentro de una región limitada. ¿Ok? Después nos vamos un poquito con los siguientes términos, que es segmento, punto medio y semirrecta. El segmento pues es esta porción de una recta comprendida entre dos de sus puntos, que era lo que ya habíamos visto, que puede ser A y B o C y D. El punto medio pues es este punto que divide un segmento en dos partes iguales. Y la semirrecta es una casa, es escasa una de las dos partes en que queda dividida una recta por un punto. Es decir, yo tengo esta línea y aquí yo tengo un punto, entonces aquí ya queda dividida. Pero yo le voy a dar un valor de A, un valor de B y un valor de O. Entonces, A, O B.
¿Ok? Entonces, es importante que tengan esos conceptos bien claros. ¿Ok? Volvemos a repasar. Ángulo agudo menor de 90 grados. Ángulo recto mide 90 grados. Ángulo obtuso mayor de 90 pero menor que 180. Ángulo llano mide 180. Ángulo entrante mayor que 180 pero menor que 360. Ángulo perígono mide 360. Habiendo entendido esto, vamos un poquito con las rectas perpendiculares. ¿Qué es una recta perpendicular? Ok, pues es esta que al cortarse forman ángulos rectos. ¿Qué es un ángulo recto? Pues un ángulo igual a 90 grados. ¿Ok? Y seguimos con los ángulos, chicos. Ángulo consecutivo, pues es aquel que tiene un lado y un vértice en común. El ángulo adyacente tiene en común su vértice y un lado que lo separa, es decir, está aquí y está aquí. ¿Ok? Esto es un ángulo adyacente. ¿Por qué? Porque de aquí a aquí yo tengo un ángulo y de aquí a acá yo tengo otro ángulo. ¿Ok? Ángulos opuestos por el vértice, pues son aquellos que se forman por dos rectas que se cortan y que no son adyacentes. ¿Ok? Y seguimos con los ángulos. Dos ángulos adyacentes son suplementarios. Esto es que su suma es igual a 180. Los ángulos opuestos por el vértice son iguales, chicos. ¿Qué pasa aquí? Yo les mencionaba un claro ejemplo. Cuando hablamos de estos ángulos opuestos, hablamos de ángulos en pareja. Por ejemplo, aquí en la página 9 de su libro nos viene un ejemplo donde nos marcan estos ángulos opuestos y dice AC, D y B. El ángulo de C y B mide lo mismo que el de A y D. ¿Por qué? Porque son opuestos, entonces por ende son iguales. El A y C mide igual que el D y el B, ¿ok? Los ángulos consecutivos que se forman a un lado de una recta, de tal manera que ella, del lado inicial primero y el ángulo final del último ángulo, suman 180. Y aquí también nos pone un ejemplo bien claro el libro. ¿Ok? Todo esto viene en su página 9. La suma de todos los ángulos consecutivos alrededor de un punto, pues es de 360. Y yo ahí les decía, pueden hacer cuantos quieran. ¿Por qué? Porque de todos modos nos va a dar 360. Porque es casi un circulito. ¿Ok? Y seguimos con las rectas paralelas, pues son aquellas que estando en un mismo plano nunca se cortan, chicos. Es decir, una característica importante de las rectas paralelas es que siempre van a ir así. Y yo les ponía el ejemplo de las vías del tren. Nunca se juntan las vías del tren. Y eso es una característica bien importante de las rectas paralelas. Una recta que corta a dos o más paralelas la llamamos transversal o secante. ¿Ok? ¿Qué pasa aquí? Aquí en el libro nos viene, en la página 10 nos viene un ejemplo de unas rectas paralelas que les ponen A, B y C y D. ¿Ok? Si yo cortara el B con el C y el A con el D, yo estaría utilizando una transversal o una secante. ¿Ok? ¿Por qué? Porque estas rectas al cortarse pues forman 8 ángulos que se clasifican en parejas, que es lo de ángulos opuestos. ¿Ok? Vemos lo de ángulos internos, que son aquellos que quedan determinados entre las rectas paralelas. Esto también viene en su página 10, lo pueden revisar.
Seguimos con los ángulos complementarios, que son dos ángulos cuya suma es igual a 90 grados. Ángulos suplementarios, pues se les llama así a dos ángulos cuya suma es igual a 180. ¿Ok? Y en su página 13 viene los tipos de triángulos que les mencionaba al inicio. ¿Ok? Y es bien importante, chicos, que revisen la página 11 en el apartado de propiedades y figuras. ¿Por qué? Porque ahí van a entender un poquito más lo de estos ángulos internos y ángulos externos. ¿Por qué? En ángulos internos llamamos ángulos internos, alternos internos y colaterales internos. Y en los externos llamamos a alternos externos y colaterales externos. ¿Ok? Es bien importante que aprendamos a identificar esos cuatro. Entonces es bien importante que vayan y revisen su página 10. Por si tienen alguna duda, la hagan saber. ¿Ok? Y esto sería todo. Vimos triángulos, vimos ángulos, vimos un poquito de lo de la historia, revisamos lo de la guía. Entonces, esto fue lo que se vio prácticamente en estas semanas, ¿ok? En esta semana.